en esta mañana se van a conectar. Somos la Iglesia Comunidad Cristiana Lugar de Gracia. Mis amados hermanos, les ruego que usted me acompañe en esta mañana a nuestro texto bíblico, Gálatas, capítulo número 5, versículo 23, la parte A. Le repito, Gálatas, capítulo número 5, versículo 23, la parte A. Les recuerdo que estamos hablando del fruto del Espíritu Santo y hoy entraremos a la virtud llamada la mansedumbre. La mansedumbre. Esta será la parte número 16. Entonces, hermanos, leamos. Gálatas, capítulo número 5, versículo número 23, la parte A. Dice así, hermanos, mansedumbre. Solamente eso. Este es un texto para que se lo aprenda de memoria, ¿no? Y es fácil. Mansedumbre. Queridos y amados hermanos, entonces en esta mañana continuaremos con nuestra enseñanza, la cual iniciamos ya hace, muchas semanas. No me acuerdo cuántas semanas, pero ya varias semanas. No olvidemos, hermanos, que nuestro estudio central es sobre el fruto del Espíritu Santo, que es necesario que la iglesia lo conozca. El día de hoy, hermanos, entramos a la virtud de la mansedumbre, la cual, por supuesto, hace parte del fruto del Espíritu Santo y es el número 8 en orden. El orden es el número 8 e indica que estaremos muy pronto finalizando esta serie para ingresar o para entrar a un nuevo libro, el cual, hermanos, si Dios nos da la vida, estaremos enseñando versículo a versículo. Entonces, hermanos, quiero a la mayor brevedad recordarles las virtudes que hacen parte del fruto del Espíritu Santo. La primera que vimos, ¿cuál fue? Amor. Y la palabra amor viene del griego ágape. La segunda que vimos, gozo, del griego chará. La palabra o el tercer fruto, no, hermanos. La tercera palabra que vimos como virtud es paz, que viene del griego eirene. Vea qué nombre tan especial. No Irene, sino Eirene. Puede ser un nombre, quizás para esa hijita que usted quiere tener. Después, hermanos, paciencia, del griego macrotumía. Macrotumía. Vimos también la palabra benignidad, chestotes. Después estuvimos hablando de la bondad y finalmente de la palabra fe, pistis. ¿Cierto? Hasta ahí, hermanos, vamos. También quiero recordarles, hermanos, que aquel que es nacido de nuevo debe reflejar el fruto del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cierto? ¿Por qué? El Señor, a través de su Espíritu, le ha dado una nueva vida. Es decir, usted tiene una nueva vida en Cristo, yo también. Por lo tanto, como somos nuevas criaturas, debemos reflejar su imagen. ¿O no, hermanos? Claro que sí. Y esto debe ser muy claro. Muy bien, hermanos. Voy a presentar la siguiente enseñanza con dos ítems. El primero, ¿qué es la mansedumbre? Es una pregunta. A mí me encanta, hermanos, preguntarle al texto y resolver, porque el mismo texto nos da las respuestas. ¿Qué es la mansedumbre? Y vamos a mirar si usted y yo tenemos mansedumbre. Segundo, Cristo, nuestro ejemplo de mansedumbre. Cristo, nuestro ejemplo de mansedumbre. Por supuesto, hermanos, ¿quién no, sino Cristo, cierto? Para ser nuestro gran, mayor ejemplo. Vamos a ver el punto número 1, hermanos. ¿Qué es la mansedumbre? Esta palabra mansedumbre proviene de la palabra prautes, tal como suena, prautes.
con tilde en la U. Prautes, ahí lleva la entonación. Prautes. Y este prautes habla de alguien que tiene varias características. Permítame, se las voy a enumerar. La primera es una persona dócil en el trato hacia otra persona. Es una persona dócil en el trato hacia otra persona. Lo que quiero decir, hermanos, o lo que queremos dar a entender, es que es una persona que no es tosca o tosco, o como quizás en nuestro argot popular decimos, no es ordinario o ordinaria. Ahora, le hago una pregunta. ¿Conoce usted o ha conocido a una persona que sea tosco o tosca? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de mansedumbre, estamos diciendo que esa persona es dócil en el trato hacia otra persona. Dócil, recuerde que tiene tilde, ¿no? En la O. Pero también, hermanos, es una persona tranquila o tranquilo, una persona serena. Qué maravilloso es encontrar hermanos así, tranquilos, serenos, que toman las cosas con calma. Pero desafortunadamente, hermanos, encontramos hermanos que no hacen eso. No son tranquilos, no son serenos, no toman las cosas con calma. Son personas que realmente, hermanos, viven en un estrés todo el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen mansedumbre. Pero también, hermanos, la palabra prautes, habla de una persona que no es brusca. Una persona que no es brusca o brusco. Usted puede allí colocarle el género, no hay problema. Una persona que no es violenta o que no es violento. Una persona que dice ser creyente, pero es violenta, pues no es creyente, ¿cierto? No es violento, no es creyente, porque es brusco. Ahora, hermanos, cuando usted piensa en una persona brusca, una persona violenta, es decir, su cabeza en quién piensa, o usted qué recuerda. La palabra prautes también habla de una persona humilde, una persona tierna o tierno de corazón. Pero hermanos, desafortunadamente, hermanos, encontramos hermanas y hermanos que les falta humildad, que no son tranquilos, que toman las cosas arrebatadamente, que son violentos, que no son tiernos de corazón. Y esto, hermanos, no es bueno, es malo. Ahora, la pregunta va dirigida a ti, que estás aquí, y a mí. ¿La palabra prautes realmente se cumple en ti? Porque se supone que has nacido de nuevo, y yo lo creo. ¿O todavía estás trabajando en esa área? ¿Ah? Todavía estás trabajando. Entonces llegas a tu casa, eres brusco, eres brusca, no eres tierna, te piden un favor y gritas. La palabra prautes da la idea, escúcheme de qué da la idea. Da la idea y usted piensa esto que le voy a decir. Da la idea de un caballo salvaje que tiene su propia voluntad. Imagínese un caballo salvaje que tiene su propia voluntad, pero cuando su dueño lo doma, entonces ese caballo ya no hace su voluntad, sino la voluntad del jinete. Y esto es una analogía para que usted pueda entender que así somos en Cristo. Es decir, cuando estábamos sin el Señor, ¿cómo éramos? Bruscos, toscos, ordinarios, ¿cierto? Pero cuando el Padre nos llama eficazmente y su Hijo, Cristo, nos toma, ahí es cuando el Señor envía su Espíritu y su Espíritu comienza a domarnos. ¿Para qué?
para que ya no hagamos nuestra voluntad pecaminosa, sino que seamos controlados por el mismo y podamos pasar de ser esa persona de pronto ordinario, tosco o tosca, a una persona mansa, a una persona que haga la voluntad del Señor, a una persona que realmente se conforme al corazón de Cristo, ¿cierto? Que eso es lo que queremos. Ahora, hermanos, aquella mujer, aquel hombre que usted conoce o conoció, pero que no aplica esto, hermanos, quizás no ha nacido de nuevo, quizás no ha sido corregida en esto. Y recuerde que usted y yo también estamos llamados a corregir. No es solamente que nos corrijan, sino también a corregir. Préstame toda su atención. Cuando alguien ha sido transformado por el Señor Jesucristo, ¿sabe qué pasa con la voluntad de esa persona? Automáticamente se doblega. ¿Y sabe por qué se doblega? Porque esa persona, cuando escucha el Evangelio del Señor Jesucristo, pasará de ser un rebelde sin causa a ser un hombre renovado por el Señor, a ser un pecador, a ser alguien que ahora vive en mansedumbre. Si yo le pregunto a usted, y si yo me pregunto a mí mismo, si tenemos la mansedumbre que realmente la Biblia enseña, la respuesta ¿cuál sería? Sí, sí, porque entonces estaríamos diciendo que el Espíritu Santo vino a medias. ¿Cuál es el problema, hermanos? El pecado. El pecado. El problema, hermanos, por ejemplo, a veces en las mujeres que tienen un espíritu matronal, es que ellas quieren, y permítame usar esta palabra, quieren mandar a todos, quieren que todos estén como esclavos para ella, ¿cierto? Y si no están, se enoja. Por eso, hermanos, necesitamos que nuestras queridas esposas, hermanas, jovencitas, el Señor les renueve y tengan esta maravillosa virtud, llamada mansedumbre. Mire, alguien que es manso y humilde en su espíritu aceptará con gozo y sin queja la perfecta voluntad de Dios. Pero alguien que cumple con estas dos cosas, que es manso y humilde, va a aceptar la voluntad perfecta de Dios en su vida. Es decir, descansará en Cristo, descansará en su providencia. Si el Señor permite que venga algo a su vida, esa mujer o ese hombre no va a parecer un loco o una loca, perdón la palabra, ¿cierto? Sino que va a descansar en el Señor, hermanos. Ahora, quiero que usted y yo meditemos en la siguiente pregunta, pero meditemos, es decir, piense. ¿Alguna vez hemos orado a Dios por mansedumbre? Honestamente. Hemos orado a Dios para que nos bendiga, para que nos dé trabajo, para pagar las deudas, ¿cierto? Pero ¿hemos orado alguna vez a Dios por mansedumbre? Porque de pronto usted le gusta gritar, mandar, se enoja con facilidad, pero necesita la mansedumbre. ¿Has orado así? Lo que quiero decir es que para que nuestra voluntad pecaminosa sea doblegada por el Señor y andemos y vivamos conforme a la voluntad perfecta del Señor, necesitamos que Cristo transforme todos los días nuestra vida y nos provea la mansedumbre. El apóstol Pablo claramente hace una gran distinción entre las obras producidas por la carne y el fruto del Espíritu. ¿Y para qué el apóstol Pablo hace esta distinción? Para que los galatenses entendieran que aquellos que habían nacido de nuevo iban a vivir, pero no solamente vivir, sino que iban a caminar o andar en el Espíritu. Puesto que en ese nuevo nacimiento
habían crucificado sus pasiones y sus deseos. Hermanos, quiero serle muy honesto, hermanos. Pero ¿cuánta falta nos hace ser mansos, hermanos? ¿Cuánta falta? ¿Cuánta falta nos hace ser humildes como el Señor? ¿Cuánta falta nos hace reconocer, hermanos, que a veces somos toscos, hermanos, bruscos, violentos? ¿Sabe qué es lo peor? A veces nos volvemos vengativos, hermanos. A veces decimos, como él o ella me hizo esto, persevera, tranquilo. Hermanos, nosotros no podemos vivir en venganzas, hermanos. No, ni podemos estar buscando pleitos con nadie, hermanos. Porque quizás la persona que va a salir mal será usted o seré yo. Por eso, hermanos, hoy es la mañana que Dios ha permitido para que usted reconozca que si le falta la mansedumbre, pues la pida al Señor, ¿cierto? Por ejemplo, el Señor dice en el libro de Santiago que si a alguno le falta sabiduría, pero sabiduría para llevar pruebas, ¿no? Ese es el contexto. Sabiduría para llevar las pruebas, pues que se las pida al Señor y Él le va a dar la sabiduría. Pero si usted necesita sabiduría para cualquier momento de su vida, pues debemos decirle al Señor que a través de los proverbios que estamos leyendo, Él no la dé, Él no la concede. Por eso, hermanos, estamos insistiendo todos los días en un proverbio, solamente uno, pero usted puede leer todo el libro, hermanos. Hermanos, pregunto, si en ti está la mansedumbre, ¿por qué a veces actúas como una persona que no ha crucificado sus pasiones y sus deseos? ¿Por qué a veces actuamos como los galatenses? ¿Por qué a veces gritamos, hermanos? ¿Por qué a veces maltratamos? ¿Por qué a veces, hermanos, somos toscos? ¿Por qué no pedimos el favor? Hermanos, recuerde que el cristiano no es perfecto, pero eso no significa que no podamos ser como el Señor. Personas mansas, personas humildes. Hermanos, vayamos nuevamente, hermanos, al texto. El texto, hermanos, es muy sencillo. Mansedumbre, ¿cierto? La parte A así lo dice. Hermanos, le dije a ustedes que la única forma de entender esta mansedumbre es pensando, y yo le di la idea a ustedes hace poco, de ese caballo salvaje que corre, ¿cierto? Sin que nadie lo sostenga, sin que nadie lo pueda montar. Así somos nosotros, hermanos. Y aún, hermanos, como creyentes somos así, hermanos. ¿Sabe cómo, hermanos? No obedecemos. A veces hacemos la voluntad nuestra. A veces decimos estas frases, hermano, de malas. Así soy yo. De malas. Esa es mi vida. De malas. El Señor es el único que me puede cambiar. O usamos esta otra frase. Pero es que es mi relación, Dios y yo. Es Dios conmigo. No, hermanos. Dejemos de usar frases de cajón. Esas son frases que vienen de otras personas y un día nos gustó, las tomamos y ahí las metimos. Lo que tenemos que pedir es perdón. Y tenemos que decir, perdóname si te falté al respeto, ¿cierto? Si te humillé. Miren, hermanos, otra pregunta que le quiero hacer. ¿Usted es de los que pide perdón? ¿O usted es de los que se disculpa? Que son dos cosas diferentes. Pedir perdón da la idea de usted, hermano, humillarse para querer decir, toda la culpa fue mía. No tiene nada que ver, ¿sí? Pedir perdón. Pero pedir disculpas es decir, de pronto lo vuelva a hacer, entonces esté atento. Las disculpas, hermanos, en nuestra sociedad no sirven, pero el pedir perdón sí. ¿Por qué, hermanos? Porque eso va a hacer que realmente sea Cristo quien realmente, y discúlpeme la redundancia, esté trabajando por medio de su Espíritu en nuestro corazón diariamente. Hermano, no pida más disculpas.
Pida perdón. Cuando usted se equivoque en su trabajo, pida perdón. No utilice frases que el mundo usa. Una disculpita. Ok, una disculpita. Perdón. Yo la embarré. Yo te grité. Yo fallé. En el matrimonio, hermanos. Cuando faltamos o cuando fallamos, pidamos perdón. Pero, hermanos, a veces yo puedo pensar que a veces, hermanos, ni siquiera con los dedos de nuestras manos podemos contar las veces que hemos dicho perdón, porque no nos gusta, porque no se nos enseñó. Y por allí hay una frase de cajón que dice, al único que se le debe pedir perdón es a Dios. Eso no es así, hermanos. O si no, Pablo no hubiera dicho, perdónense vuestras ofensas. ¿Sí o no? Hermanos amados, ¿practicas la humildad? ¿Practicas la mansedumbre, hermanos? ¿Aceptas la voluntad de Dios con gozo y sin queja? A ver, hermano, ¿qué hace usted? Llega la prueba. Le preguntas todo el tiempo a Dios, ¿por qué? Señor, pero yo soy bueno. Señor, pero ¿por qué yo, Señor? Señor, pero es que, no, hermanos, hay que madurar. Un día Dios nos va a permitir una prueba, quizás una más difícil. Y ahí, hermanos, cuando yo tengo que decirle al Señor, Señor, gracias. Porque algo vas a formar en mí. Porque algo vas a pulir en mi vida. Pero ya dejemos, hermanos, de estar preguntándole todo el tiempo al Señor, es que no quiero, es que me duele, es que no me gusta. No, hermanos, parecemos los pitufos, hermanos. ¿Esto es el pitufo quejón? No, ese no existe, ¿cierto? Se me lo inventé yo. ¿Sí existe? No, el quejón. Llorón, ¿no? Entonces no seamos como el pitufo quejón, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a ver el punto número 2, hermanos. Y vamos a ver a Cristo, hermanos. A Cristo como nuestro ejemplo de mansedumbre. Cristo, ejemplo de mansedumbre. Miren, hermanos, nuestro buen y precioso Maestro, desde la eternidad, es un ejemplo de mansedumbre. Es que, hermanos, yo me acuerdo esta semana que estaba en el baño y yo le decía al Señor en una oración, yo le decía, Señor, es que tú eres tan bueno conmigo, es que tú eres tan grande conmigo, Señor, porque nos das la salud, porque podemos comer eso que nos gusta. ¿Y cuántas veces, hermanos, se nos olvida de agradecer al Señor por lo que tenemos, hermanos? Mire, cuando vamos al Antiguo Testamento, podemos ver al Mesías prometido como un ejemplo de mansedumbre. Permítanme mostrarle a través de Salmos 45:4. Vaya conmigo. Salmos 45:4. Vamos a mirar a Cristo como el Mesías prometido, pero como un ejemplo de mansedumbre. Ya usted está allí, hermano. Salmos 45:5. Mire lo que dice. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad. Ahora, mire lo que dice ahí. De humildad está la palabra mansedumbre y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Hermanos, esto es una enseñanza que va dirigida al Cristo, al Mesías. Este salmo hace parte de los salmos llamados mesiánicos. Voy a anotar allí, si está en el Salmo 45, coloca un ladito ahí, Salmo mesiánico. Y la pregunta, hermanos, es ¿por qué? Bueno, allí se describe proféticamente al Cordero sin mancha. Allí se describe al Rey sabio y justo. Allí se describe a nuestro Señor Jesucristo humilde, manso. Quiero que notemos, hermanos, cómo este texto se muestra al Mesías como un rey humilde. Allí en este texto. La palabra humildad tiene una estrecha comunión con la palabra mansedumbre. Se puede colocar allí a un lado, a su lado izquierdo, mansedumbre,
Si lo quiere hacer, a su lado derecho, humildad, y colocar unas flechas que van cíclicamente para que usted pueda ver cómo tanto la palabra mansedumbre como humildad están estrechas, se enlazan, tienen comunión. Por eso, hermanos, Cristo es nuestro ejemplo, porque las Sagradas Escrituras lo muestran no solamente como un ejemplo de verdad, no solamente como un ejemplo de justicia, sino también como un ejemplo de mansedumbre. Vaya, por favor, al Nuevo Testamento conmigo y vamos a ir al primer evangelio. ¿Cuál es el primer evangelio? Muy bien. Evangelio según San Mateo. En el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo se nos muestra como alguien humilde y lleno de mansedumbre. Mateo 11:29. Mateo 11:29. ¿Qué dice este texto, hermanos? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí lo está notando usted? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, por favor, no se pierda de lo que estamos hablando. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Estamos viendo la virtud que es la mansedumbre. Hemos visto cómo el creyente que es nacido de nuevo debe tener, ¿cierto? Esa virtud, ser mansa y ser manso como creyentes. Pero también, hermanos, podemos ver a Cristo como un ejemplo. Entonces, vimos que este salmo nos lleva a Cristo y también Mateo 11 nos lleva a Cristo. Ahora, hermanos, allí mismo hay un paralelo, es decir, Mateo 11, 28 y 29 tiene otro paralelo precisamente en Mateo. Vaya a Mateo 21:5. Mateo capítulo número 21, versículo 5, donde el Señor entra a Jerusalén triunfante como el rey. Y aunque ese sería el preámbulo para su muerte sustitutiva, pues hermanos, vemos allí lo glorioso de su humildad. Leamos entonces Mateo 21, versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, como manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es bueno, hermanos, ver que hay una profecía que habla lo mismo, ¿no? Cuando usted ve al Señor, lo ve como humilde, lo ve manso. Ahora le pregunto, hermanos, ¿cuándo usted ha visto un rey humilde, manso, entrando a una tierra sobre un burrito? ¿Cuándo? Jamás. Jamás. No hay ninguna historia. Y no se nos muestra en la Biblia ningún rey haciendo eso. Nunca. Esto solo se cumple, esto que estoy diciendo, solo se cumple. Y se cumplió en Cristo, hermanos. Por eso es nuestro ejemplo. Y nosotros debemos aprender de Él y parecernos a Él. Ahora, lo que voy a decir no tiene nada que ver, hermanos, con la humildad. Pero, hermanos, sea feliz con lo que usted tiene. Sea feliz con cada cosa que Dios le ha dado. Porque a veces, hermanos, pareciera que el ser humano es infeliz. Entonces tiene algo, pero no es que nomás tengo esto. No, tengo esto porque Dios me lo ha dado. ¿Sí? Así sea ese televisor pequeño de 14 pulgadas, si todavía existe. O el que sigue, o el que sigue, o el que sigue. Pero si tienes uno grandote, hermano, ¿por qué te vas a poner triste? ¿Quieres uno más grande? No. Si Dios te ha dado un carro, una moto, ¿cierto? Hay que andar como felices, hermanos. Si tenemos una cama pequeña
o una cama mediana. Es más, si dormimos en un colchón, demos gracias a Dios, hermanos, porque todo no va a ser para siempre. Todo en la vida no va a ser para siempre, hermanos. Pero hermanos, si Dios te ha dado algo y usted vive, en vez de vivir humilde, vive siempre enalteciéndose, ahí es donde hay problema. Veamos, hermanos, un último versículo, el cual Pablo, apóstol, aborda para mostrar el ejemplo de Cristo. Segunda de Corintios 10:1. Segunda de Corintios capítulo número 10, versículo 1. Pablo dice así: yo, Pablo, ruego, vea lo que dice, por la mansedumbre. ¿Si están allí, hermanos, o no? Segunda de Corintios 10:1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy como humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo no solamente muestra a Cristo como manso, sino que él ¿qué hace, hermano? Él imita, ¿cierto?, la conducta de su maestro y se muestra como humilde entre los hermanos en Corinto. Hermanos, cuando llegas a tu trabajo, ¿qué muestras? ¿Humildad? ¿O muestras soberbia? Y si eres jefe, ¿qué muestras? ¿Humildad o muestras soberbia? Llegué yo, todo el mundo callado. Usted, tráigame un tinto. Usted, más tarde el almuerzo. ¿Qué está viendo la gente? ¿Qué está viendo la gente? Hermanos, pregunto y respóndase usted. ¿Nos falta humildad? ¿Qué piensa usted? Solo usted lo sabe. Yo no trabajo con usted. Cuando llegas a un restaurante y te sirve, y de pronto el mesero se equivoca. Es que yo no le pedí a usted esto. Oh, qué pena. Discúlpeme, la verdad, mira, te equivocaste. Yo había dicho esto, ¿me lo puedes cambiar? No, no hay problema, me lo va a comer, no pasa nada. ¿Ah? Nos vamos de este restaurante. ¿Mm? Eso es lo que tenemos que pensar. Cuando la mamá te sirve a ti lo que no te gusta, ¿cómo tratas a tu mamá? Es que yo no quería esto, ¿quién les dijo? ¿Ah? Ahí sí sale, hermano, ese espíritu, ¿cómo se debe decir? Hermanos, ¿cuánta falta nos hace aprender más sobre la humildad, hermanos? Y es en serio. De pronto usted acá me puede decir que no hace eso. Piense. ¿En qué momento usted ha podido hacer sentir mal a alguien? Cualquier momento, hermano. O sea, alguien que trabaja a su lado, de pronto no cumple la expectativa que usted le pidió, lo regañó, lo hace sentir mal. Y a veces nos amparamos en nuestros cargos, hermanos, que es lo peor. Ni siquiera en el Señor, sino en nuestros cargos. Hermanos, Dios le ayuda a usted y me ayuda a mí. Miren, hermanos, a mí nunca se me podrá olvidar esa frase, ese versículo que está en la Biblia, y yo lo he visto en muchas personas. Mire, en muchas. He visto personas tan altivas, mujeres y hombres tan altivos, y los he visto arriba, y Dios me ha permitido verlos allá en el piso, porque hablan mucho, hermanos. Cuando una persona habla tanto, es que yo puedo, es que mejor dicho, hay que tener cuidado. Porque aquellos que son altivos, vea, tengamos compasión el día que Dios los tumbe, hermanos. Hermanos, permítanme darle 3 conclusiones a ustedes, hermanos. Mire la primera. Un creyente manso y humilde será como su Señor Jesucristo. ¿Cómo? Humilde y tierno de corazón. Hermano, no se crea más de lo que Dios no le ha permitido creerse. Y si el Señor a ti te da un puesto de privilegio, hermano, sea una bendición para otros. ¿Sí me vamos a entender? Sea una ayuda.
sé una ayuda. No te vuelves en una carga. No te conviertes en un dictador, dijo alguien por ahí. Conclusiones, hermanos. Otra conclusión. Un creyente que desea la mansedumbre, escúchame, un creyente que desea la mansedumbre va a permitir ser domado o ser controlado por quién? Por el perfecto Espíritu de Dios. Pero solamente el que quiera ser humilde le va a decir, Señor, dómame. Señor, contrólame. Yo ya no quiero estar haciendo lo que hacía antes. Haz de mí lo que quieras. Y le aseguro que el Espíritu de Dios lo va a hacer. Se lo aseguro, hermano. Se lo aseguro. Hermano, la gente que trabaja contigo, que vive contigo, ellos cómo te ven a ti. ¿Cómo te ven a ti? ¿Con una persona mansa o con una persona tosca? ¿Con una persona que no hace caso? ¿Con una persona que demuestra falta de humildad? Y mire la última, hermanos. Un creyente manso precisamente mostrará eso. Tranquilidad, serenidad, humildad, pero espere, coloquémonos en el contexto, hermanos. Tranquilidad, serenidad y humildad cuando el Señor le permita pasar por situaciones. Cuando venga la prueba. Cuando el Señor le tome, como usted y yo hemos dicho, Señor, toma el control de mi vida, ¿cierto? Contrólame. Entonces, cuando venga ese momento, usted va a estar tranquilo, sereno, humilde. ¿Sabe por qué? Porque el que conduce el timón de su vida es Cristo, no usted. Usted no es la que maneja, es el Señor. Por eso usted le dijo, Señor, contrólame. Ayúdame. Pero cuando usted dice, Señor, Señor, ya no quiero andar contigo de malas, que sea como vienen. Ay, hermanos, son palabras tan necias, son palabras tan terribles. Y el Señor, hermano, quizás te mirará, se reirá de tu ignorancia, pero cuando el Señor te tome y tenga que pasarte por esas pruebas, ahí es cuando usted va a decir, Señor, perdona. Mis hermanos, pregunto, para que nos pongamos de pie, ¿nos falta más mansedumbre? ¿Nos falta ser más humildes? Yo creo que sí, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a veces estamos en una zona de confort, como que nada pasa, como que nada nos mueve, como que hasta ahora todo va tan perfecto. Pero miren, hermanos, cuando todo está tan perfecto, preocúpese un poquito. Cuando todo está tan perfecto que nada pasa, preocúpese un poquito. ¿Sí? Porque de pronto, hermano, usted no está poniendo o colocando en primer lugar al Señor. Entonces, hermanos, póngase de pie en esta mañana, hermanos, y vamos a orar. Todos en pie, hermanos, y oremos al Señor, hermanos. Señor amado, gracias te damos por la palabra que hemos escuchado. Perdónanos, porque a veces, Señor, mostramos más es antipatía que humildad. A veces, Señor, con nuestra forma de ver, con nuestra forma de mirar, con nuestra forma, Señor, de hablar, mostramos más lo que no deberíamos mostrar. Señor, yo te pido que nos ayudes, que ayudes a mis hermanos, que me ayudes a mí, que esta maravillosa virtud que la encontramos en tu fruto, Espíritu Santo, podamos tenerla y que otros puedan decir, me gusta su humildad, me gusta su forma de ser. Ayúdanos, Señor, a no ser antropocéntricos, sino siempre a ser cristocéntricos y bibliocéntricos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por los hermanos que se conectaron.